Lo que podría haber sido Waterloo para Marcelo Gallardo, la batalla en la que finalmente caiga Napoleón, después de venir de 4 partidos consecutivos perdiendo por primera vez en 15 años, finalmente el partido contra Racing, que fue verdaderamente una batalla, terminó siendo el encuentro que le dio el aire necesario a Gallardo para ahora, con un poquito más de sol, con un poquito más de primavera, poder revivir y rearmar luego de la dura caída en Copa Libertadores de América. River le ganó a Racing, no le acaba de ganar porque ya han pasado varias horas del partido y no pude grabar ayer en la cancha, a pesar de que quería hacer la reacción desde el Estadio Arroyito, que estuvimos allí y les muestro con algunos videos, pero que por haber ido a la parcialidad de Racing y que los hinchas perdedores se hayan tenido que retirar rápido del estadio para poder agilizar obviamente la salida de los hinchas de River, no pude quedarme a grabar al estadio y tuve que retirarme del mismo. Pero no quería perderme la chance de hablar de uno de los grandes partidos que ha tenido el fútbol argentino en el año 2025, que yo creo, y lo hablaba con un amigo hincha de Racing con el que fui a ver el partido, que le quiero agradecer por haberme invitado. Yo le decía, para mí es el mejor partido de todo el año 2025 en el fútbol argentino. Porque es cierto que tuvimos un Vélez Racing muy interesante, porque la final del torneo Apertura ha dejado mucho que desear, a pesar de haber tenido un campeón carismático como Platense, porque los clásicos tampoco que habían sido tan emocionantes este año. Creo que River Racing fue, a la altura de las expectativas, el mejor partido del fútbol argentino en el año 2025. Por lo que se jugaba, por el contexto de Salas, de Acuña y Juanfer Quintero también, que había jugado en los dos equipos, por tener dos hinchadas, por haber jugado en una hermosa cancha como es el Estadio Gigante de Arroyito. Y River lo terminó ganando, que tenía mucho más para perder que Racing en los cuartos de la Copa Argentina, porque podría haber significado que termine el año para River, y Racing todavía tiene el puntito de la Copa Libertadores, la punta de la Copa Libertadores de dónde tirar, pero ya nos vamos a meter ahí porque quiero hablar de eso también. River ganó un partido en el que tenía que ganar, les digo, porque si no se le acababa el año, y lo ganó, o lo empezó a ganar rápido, que era lo que justamente tenía que hacer. Cuando la gente de Racing, con el Salas traidor y demás, estaba sintiendo que tenía que llevarse por delante a River en el arranque del partido, River pegó rápido con ese gol de Salas que terminó de alguna manera desmoralizando, no sé si tanto al 11 titular, pero sí a la gente de Racing en Rosario, que acompañó a ver a su equipo. Pero River en el primer tiempo realmente fue superado por Racing, a pesar de que Racing todavía futbolísticamente sea un equipo que deja mucho que desear por el contexto que vive, por haberse clasificado a la semi de Copa después de un montón de años y no demostrar, por lo menos futbolísticamente deja que desear, pero actitudinalmente es lo que creo que Racing todavía tiene faltas. Termina superando a River, termina jugando un mejor primer tiempo que River, y donde me animo a decir, para no caer en la obviedad de que River pegó rápido y empezó ganando el partido, podría habérselo empatado porque tuvo dos jugadas claras maravilla, porque termina jugando más tiempo en campo rival del que River jugó en campo de Racing. Y a pesar de que es cierto que River, más que nada en los primeros 20 minutos del primer tiempo, tuvo dos o tres jugadas claras con una buena tajada de Cambeses y con un pase de Quinteros por afuera a Colidio, que si no recuerdo mal termina cortando Colombo, que River podría haber ampliado la distancia, tres jugadas realmente claras. Creo que Racing en líneas generales controló mejor el primer tiempo y se jugó a lo que Racing quiso, con un mediocampo de River que invitaba obviamente a que Racing juegue más adelante, por una cuestión de que Quintero era el que tenía que tapar en el carril izquierdo, donde subía Rojas, y donde terminaba siendo 2-1 con Konechny, que arrancó jugando por la izquierda a perfil natural y luego lo cambió con el futbolista Solari. Pero la realidad es que creo que Racing termina jugando un poco mejor, y hasta les digo, terminaba sintiendo que podía por lo menos encontrarse con el empate en parte del primer tiempo, porque jugaba en campo rival, porque tenía un poco más la pelota que River. River, una vez que la conseguía, le duraba poco. Para mí jugó un enorme primer tiempo Santi Sosa, y me quiero meter a hablar un poco de Almendra, que creo que fue lo gran desaprobado que tuvo Racing en la primera parte, y que Toto Fernández, cuando le tocó entrar, jugó muy bien, y me pregunto por qué no entró en el partido contra Independiente. Me parece que termina demostrando la presencia de Almendra, la presencia de Zuculini, pero más que nada la ausencia de Nardoni, que Racing en la mitad de la cancha, sin uno de sus mejores futbolistas como lo es Juan Nardoni, termina perdiendo mucha intensidad. Racing le habíamos destacado ser un equipo especialmente intenso cuando fue local contra Vélez en los cuartos de final de la Copa Libertadores en el partido de vuelta, y creo que toda esa intensidad la perdió con la salida de Nardoni, con una Almendra que sabemos que no es intenso, no es su característica, con Zuculini, que si bien le puede aportar personalidad al equipo porque
dicen desde Racing que es un referente y demás, sabemos que no tiene la misma fricción o la misma intensidad que sí puede proponerle Nardoni, que físicamente es un futbolista de otra categoría y con la pelota a los pies también demuestra ser mejor, por lo menos que Zuculini, que es el que hoy lo está reemplazando. Pero la realidad es que con un buen partido de los extremos, para mí Solari y Conegni en el primer tiempo, me quiero meter en el primer tiempo, jugaron bien e hicieron que Racing termine superando a River. ¿Por qué? Porque el 2-1 de los laterales y de los extremos de Racing hacían que tanto Acuña como Montiel, particularmente en el sector derecho, por lo que el marco de Quintero, que no retrocedía por sobre Rojas y que casi siempre terminaba Montiel sufriendo ese 2 contra 1, me parece que termina siendo que Racing juega un poco mejor y que hoy termina teniendo la mala suerte de que su 9, que es su referencia y que es su principal foco o punto de confianza, como lo es Maravilla Martínez, que es el que no te deja gamba nunca, lamentablemente para Racing el otro día lo dejó a gamba. No solamente porque se fue expulsado en el segundo tiempo, sino también porque tuvo dos claras en la primera parte donde en otro partido hubiesen terminado en gol. Maravilla, creo que en esos dos mano a mano que desaprovechó en el primer tiempo, en cualquier otro partido hubiese convertido y hubiese empatado Racing. La realidad es que River con un mediocampo un poco más poblado de lo que fue más que nada el primer partido contra Palmeiras, no tanto el segundo que fue más un 4-5-1, sino lo que fue ese partido contra Palmeiras con una línea de 5 que intentaban funcionar como volantes, pero que casi que no ha surtido efecto como si le había funcionado allá atrás contra Estudiantes en el partido en La Plata hace ya 2 o 3 semanas. Creo que River tenía una línea de volantes en las que sí es cierto Portillo actuaba como pivote central, como volante central, como 5 de eje con un Castaño a un lado, con un Galopo que intentaba jugar más cerca de Colidio y de Salas, con esa presencia ofensiva tratando de pisar el área, pero que casi no hubo incidencia en el primer tiempo porque casi River no atacó por ese lado y porque casi no hubieron situaciones en las que Galopo pueda formar parte de la gestación, porque casi siempre River cuando atacó más de contragolpe que en tenencia, y porque casi no hubieron situaciones en las que Galopo pueda llegar como segundo volante a pisar el área y a tratar de definir. Quintero con libertad y como futbolista lanzador en salida muchas veces recibió libre, saliendo del radar de Almendra y de Rojas, que eran los que quizás más encima tenían que estar del futbolista colombiano, pero creo que le termina quitando más de lo que le da, porque sí es cierto que recibió libre algunas veces como lanzador y hasta habilitó a Colidio en lo que pudo haber sido el 2-0 de River, pero muchas veces terminaba haciéndolo sufrir en la mitad de la cancha con inferioridad numérica, que era lo que sufría River, aún con Portillo, con un Galopo más adelante, con un Quintero sin casi responsabilidad defensiva. Movimiento de Rojas o esta presencia de Rojas casi como volante izquierdo o hasta como atacante terminaba haciéndolo sufrir, y creo que por eso Gallardo entiende en el entretiempo que lo mejor era sacar a Juanfer Quintero y poner un volante mixto como Nacho Fernández, de presencia en la mitad de la cancha, que haga que Racing tenga que saltear más y empezar a jugar más al pelotazo y no tanto circular la pelota como sí lo había podido hacer por momentos en el primer tiempo cuando Sosa aparecía libre y tenía el tiempo de levantar la cabeza y buscar a algún compañero. No pasó en la segunda parte y además de haber tenido un segundo tiempo muy trabado, muy frenado, con un árbitro que tuvo que frenarlo por las bengalas en el mejor momento de Racing, la barra de Racing prendió las bengalas y terminó, creo, empeorando a su equipo, que con un envión anímico creo que podría haber llegado a complicar un poco más a River. El segundo tiempo se jugó a lo que quiso River porque Gallardo leyó bien el segundo tiempo, leyó bien el primer tiempo, mejor dicho, y ejecutó en el segundo tiempo para que River tenga una mitad de cancha más sólida, más concisa, que no lo había tenido en la primera parte, y sufra menos el avance de los laterales, sufra menos la presencia de una mitad de la cancha de Racing que además de no traer intensidad por la ausencia de Nardoni, ya estaba empezando a sentir algún cansancio, y no solo parejó lo que había hecho en el primer tiempo, sino que por el resultado a favor le terminó siendo completamente funcional para terminar ganando el partido. Racing tiene su última tira, su última punta a donde tirar en la Copa Libertadores de América, y tiene la gran posibilidad de haber tirado un año que pudo haber sido maravilloso a la basura si no logra ganarle a Flamengo. Termina siendo una exigencia, por más cruel que suene de mi parte, decir que Racing debe ganarle a Flamengo, no porque es más equipo, no porque tiene más chances, no porque juega mejor, sino porque realmente está en una posición muy compleja en el campeonato, donde probablemente se quede sin Copa Libertadores y hasta sin Copa Sudamericana, y donde haber apostado toda la Copa Libertadores con lo complejo que es ganarla, le puede llegar a jugar una mala pasada. ¿Por qué? Si bien Racing tiene la gran oportunidad de tener un año soñado y realmente histórico ganando la Copa, es difícil porque Racing futurísticamente decreció desde el año pasado hasta este, y a pesar de haber tenido algunos buenos partidos, como fue esa muestra de carácter que analizamos en la vuelta de Vélez la semana pasada, termina dejando que desear en cuanto a la actitud de los últimos partidos, particularmente en el Clásico y contra River, y en cuanto a lo futurístico, donde perdió Nardoni, perdió intensidad, decíamos, pero futurísticamente todavía no es un equipo que convenza y que vos lo veas jugar y digas,
che, Racing puede ganarle a Flamengo en el Maracaná y eliminarlo. Pero particularmente porque demuestra ser otro equipo, o demuestra ser un equipo que vuelve a demostrar ser un equipo que es difícil jugar la Copa Libertadores y pelear en todos los frentes, porque le pasó a Boca en 2023 que perdió la final de la Copa y por haber apostado toda la Copa se quedó afuera de la Copa Libertadores, porque River jugó la semifinal de la Copa Sudamericana y se quedó sin títulos en el año 2024, y porque Racing este año tampoco le dio el plantel y la intensidad para pelear la Copa Libertadores, para ganar el Clásico, para ganarle a River, no solo porque no tiene plantel necesario y porque los que han incorporado en este mercado, como Torres, como Toto Fernández y demás, no tienen demasiados minutos, sino porque también la exigencia psicológica del calendario hace que tenga un equipo más cansado, menos demostrativo y demás. Racing se quedó afuera de la Copa Argentina, perdió con River en el estadio de Rosario Central, allí en Rosario, en un marco realmente sensacional, con dos hinchadas que, a pesar de que hayamos tenido este incidente de las bengalas y esta última pelea entre Acuña y los jugadores de Racing, que terminó con obviamente los hinchas de Racing tirándole cosas al campo de juego al ex futbolista académico, creo que fue un partido realmente interesante para ver, hermoso para vivir, y que nos demuestra que si seguimos trabajando podemos intentar soñar por lo menos con volver a tener dos hinchadas, que es lo que hace más lindo al fútbol argentino. Señores, muchas gracias por ver y por acompañar. Lamentablemente no les puedo traer el análisis desde el estadio gigante de Arroyito, donde estuve ayer y donde lamentablemente no pude grabar por esto de que las hinchas de Racing, yo por haber estado en la parcialidad de Racing y no como prensa, no pude quedarme, tuve que salir con los hinchas y demás. Bueno, muchas gracias por ver y por acompañar. River está en la semifinal de la Copa Argentina y creo que es lo que le termina dando aire a Gallardo. No solo porque ganó, que necesitaba ganar porque si no se quedaba casi sin nada en este año, sino porque leyó bien al segundo tiempo, porque interpretó y creo que lo que puso, lo que retocó, terminó surtiendo efecto. Señores, ganó River, piensa en Independiente Rivadavia y tiene en la Copa Argentina una chance concreta de retirarse este 2025 malo, por lo menos con un título bajo el brazo. Muchas gracias y nos vemos en próximos análisis, en próximos videos, ahora un poquito más precisos, luego de, obviamente, que termine este fin de semana que tenemos fútbol argentino otra vez. Muchas gracias y nos vemos en próximos videos.